El primer acercamiento que tuve para la defensa de la tierra fue en el bosque comunal de mi pueblo, que es administrado por nuestra organización indígena, 48 cantones. Y en realidad hay una profunda conexión del pueblo quiché con el bosque. Quiché traducido al castellano significa muchos árboles, y entonces desde ahí es que el pueblo quiché construye una conexión profunda con el cuidado del bosque, de una de las áreas de recarga hídricas más importantes de Mesoamérica. Nosotros como pueblo quiché y como pueblos indígenas en el mundo cultivamos el agua, cultivamos la lluvia, y el deterioro de este tipo de cosechadores de lluvia sería realmente un riesgo para el agua y sería un riesgo para la humanidad, porque la humanidad es completamente dependiente del agua. Sin el agua no se puede vivir. Las mujeres hemos estado implicadas en la defensa de la tierra desde siempre, quizás invisibilizadas, sí, pero hemos estado en cada uno de los espacios disputando, hablando y sosteniendo la vida desde nuestras comunidades. Creo que nos ha tocado enfrentar también a violencias coloniales, machistas y patriarcales, pero en medio de eso hemos encontrado desde la creatividad mecanismos para poder seguir sosteniendo la vida. Porque creo que la humanidad en general se ha sostenido gracias a las mujeres. Los riesgos son muchos, desde tener que romper las dinámicas machistas, patriarcales en nuestras propias casas, en nuestras familias, en nuestras comunidades, en el país. Que una mujer indígena se levante a hablar en un país como el mío, estructuralmente machista, racista y patriarcal, ha suponido un riesgo de vida. Ha suponido persecución, difamación, intentos de asesinato, atentados, que lo único que muestran es que se está disputando y se están tocando los intereses del colonialismo patriarcal. La madre tierra solo es una, y entonces a partir de esto, los despojos que el sistema económico capitalista, neoliberal, extractivista está haciendo, tienen un patrón muy parecido en todos los territorios. Bueno, yo creo que la población de Euskadi debería de replantear el sistema y la forma de vida a partir del consumo que tiene, porque sí tiene implicaciones totales en el tema de consumo energético, en el tema de consumo de tecnología, en el tema de consumo incluso de la ropa, tiene implicaciones en nuestros territorios. Somos nosotros quienes estamos poniendo la materia prima, los muertos, a quienes se nos está destruyendo nuestros bosques para la siembra de monocultivos, para la creación de hidroeléctricas, de minerías. Entonces sí tiene mucho que ver el estilo de vida que puede haber en Euskadi y en toda Europa con nuestros territorios.